Pero vayamos a la palabra, y tengan en mi mente, hermanos queridos, pasaje de Josué 6, cuando Israel va a la conquista de Jericó. Ahí en el capítulo 6, si vamos al libro de Josué, si has estudiado un poco la palabra, sabés que Josué se divide en tres partes, grandes partes. Es la preparación para la conquista, la segunda gran parte es la conquista en sí de la tierra prometida, y la tercera parte es la división de todo lo que han conquistado el pueblo de Israel de la mano de su líder Josué, este hombre de Dios que tomó el mando tras la muerte de Moisés. Él toma el mando y el comando, es el líder número uno de los líderes más importantes de Israel, junto con Moisés. Y vamos a entrar en la segunda parte de lo que sería el libro de Josué, en la parte de la conquista, y ahí Josué después tiene un encuentro con un varón con la espada desenvainada, es en el capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y después, luego, estas cosas, comienza la conquista. Él se encontró con esta imagen del Señor. Y Josué le pregunta, ¿no? ¿Eres de los nuestros o de los otros? Y la pregunta está cambiada. El ángel le pregunta, o este príncipe de los ejércitos de Jehová, dice: ¿vos estás con Dios o contra Dios? Porque esta conquista, hermanos, es la conquista de Dios de la tierra prometida. No fue la conquista de Israel, sino fue la conquista de Dios. Y vamos ya al capítulo 6. Recuerden, ¿se acuerdan de Jericó? Que tenían que caer los muros, el ejército, iba el arca adelante, el ejército, una vuelta por día, volvían al campamento, en silencio. Bueno, esto está todo acá en el capítulo 6. Vamos a leer la historia de la toma de Jericó, de este sitio a Jericó y posterior conquista, para ubicarnos y ver cómo vamos a meditar en esta noche. La hora sigue avanzando rápido, pero quiero ser concreto, pero leamos un poco a la palabra. Vamos en el capítulo 6, dice el versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, era un sitio, estaba la ciudad sitiada. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, versículo 3, pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y estaréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno y carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Vamos al 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, o sea, el arca adelante, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al espuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Hasta aquí nada más. Vamos a ser un poco más concretos. Aquí hay varias cosas interesantes. Había un plan de Dios para vencer a Jericó. Ya antes de Dios comunicar a Josué el plan de cómo iba a ser la toma y el procedimiento de cuál iba a ser la toma de Jericó, Dios ya le dice a Josué: te voy a entregar al rey y la ciudad. Ya la victoria está garantizada de parte de Dios. Ya Josué iba a ir a la guerra ganando el partido. Ya iba a ir victorioso, pero tenía que prestar atención a las indicaciones que Dios le daba. Ahora, a los ojos de los hombres, no digo del pueblo, pero digamos de Jericó, ese plan de dar una vuelta, volver al campamento, dar otra vuelta, con el arca, los sacerdotes, el ejército detrás, sonaba un poco ridículo. Y a veces, hermanos, a veces nos cuesta aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Y aquí quería llegar. Ahora, pensemos en el muro. Había que pasar el muro y cada uno hacia adelante tenía que ir a la conquista, ¿no? A veces nosotros también damos vueltas alrededor de nuestros muros. ¿Cuál era el muro de Israel? Evidentemente era el muro de... No era de Jericó, era de la conquista. Israel tiene que derribar ese muro que se llamaba conquista, de la mano de Dios. Dios ya le había dado la batalla ganada, en este caso, al pueblo, a su pueblo, de la mano de José. Distinto fue lo de Jai, luego de esta batalla. Ahora, nosotros también damos vueltas muchas veces alrededor de nuestros muros. Como hijos de Dios les estoy hablando. Estamos reflexionando seriamente lo que es la palabra de Dios, con mucho cariño, con mucho temor de Dios, pero muchas veces nosotros también damos vueltas alrededor de nuestros muros. Por ejemplo, estamos rodeando el muro a la espera de una respuesta de parte de Dios. Ahí estamos, miren, el dedo tiene un giro alrededor del muro. Estamos esperando que llegue una propuesta. Hoy mi muro de Andrés Bertero, es que llegue una propuesta de trabajo. Ya tuve un par de llamados, gracias a Dios, la semana pasada, hay que esperar que se concrete. Pero Andrés sigue dando vuelta, luchando para que Dios esté adelante, por sobre todas las cosas, ¿no? Si no, uno por uno solo no puede lograr mucho. Pero a veces tenemos un deseo profundo, y damos vuelta alrededor de ese muro. ¿Qué deseo profundo puede ser? Tal vez la llegada de un hijo, tal vez quieres tener un hijo, tal vez hay un problema de salud grave en tu casa y esperas que la restauración llegue de esa salud. Tal vez estás esperando que casarte, ponerte de novio, cumplir algún objetivo en tu vida personal. Y estamos dando vuelta, pero no cae el muro. Y ahí es cuando empieza a pasar el tiempo y el muro no cae, lo que Dios dijo no se cumple para mi vida, y empieza con el tiempo, empiezan a venir las dudas. Empiezan a esas preguntas que el diablo sabe filtrar, a golpear en nuestra cabeza, a retumbar en nuestra mente, día tras día, junto con las dudas, y empieza a hacerse presente el desánimo. Un gran hombre de Dios que se desanimó, que se desenfocó, que corrió la mirada, ¿quién fue? Elías. Luego de haber liquidado a los profetas de Baal, huye. ¿Por qué? Porque corrió la mirada del Dios Altísimo, miró al peligro de Jezabel. Y huyó, y Dios después lo restaura, pero estaba desenfocado, no estaba en pecado. Muchas veces nosotros podemos caer en ese desánimo, porque le damos lugar a la duda, porque el muro de nuestra vida que queremos derribar no cae. Porque hay algo que no tuvimos en cuenta, algo que está desordenado. Ahora, dijimos que Josué, el libro de Josué se dividía en 3 grandes partes. Este capítulo, con la guía del Señor, lo podemos dividir también en 3 grandes partes. La primera parte es creer. Y esto, si después lo querés leer en tu casa, lo vas a poder ver entre el versículo 1 y el versículo 5. Josué escuchó a Dios y tuvo que creerle a Dios. Y este es el primer punto. El segundo punto es que debemos obedecer y hacer. Evidentemente, Josué llegó a la victoria de la mano de Dios, por supuesto, pero él tuvo que obedecer, tuvo que cumplir lo que Dios había mandado de dar ese giro, y después al último giro, el último día, girar
esas veces y sonar las bocinas y gritar y avanzar hacia adelante para que Dios garantice la conquista. Pero también nosotros tenemos que creer, tenemos que obedecer y hacer la palabra de Dios. Y el tercer punto que quisiera tocar es que Dios está adelante. Ya vamos a llegar. Ya vamos con el primero. Debemos creerle a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando le hago una pregunta, no importa la edad que tengas, dejamos de creerle a Dios. Como hijo de Dios lo digo. ¿Cuándo dejamos de sorprendernos por las proezas y maravillas del Dios Altísimo nuestro, creador de todas las cosas? ¿Cuándo? Porque el Señor abrió el mar rojo con Moisés, pero esa historia no es solamente para la escuela dominical. El Señor derribó los muros de Jericó y permitió conquistar ese reino de una manera fácil, pero esa historia no era para los jóvenes, es para nosotros, es para la iglesia. Esa historia no es para los niños, esa historia es para mostrar a Dios su poder y su manera de actuar y de cómo podemos transcurrir tomado de su mano. Es su actuar, es su personalidad, podemos conocerlo. Ahora, ¿cuándo dejamos de creer a Dios? ¿En qué momento? ¿Qué nos pasó? Que dejamos de maravillarnos de las plagas de Egipto. ¿Cuándo nos dejamos de maravillar por la creación de Génesis? ¿Cuándo dejamos de maravillarnos de la vida de José, ese jovencito desarraigado de su familia en Egipto, aunque Dios estaba con él? ¿Cuándo dejamos de maravillarnos? ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué descuidamos? Por eso a veces, hermanos, los muros no caen en nuestra vida. No nos podemos derrumbar o no caen delante nuestro porque dejamos de creerle a Dios. El plan de Dios para su pueblo parecía ridículo a los ojos de los enemigos. Esto dan vueltitas, tocan trompeta, gritan. ¿Qué están haciendo? Y así no van a poder derribar nada. Claro, el resto no entendía el obrar de Dios en la vida de su pueblo. Israel, hermanos, como dice Moody, estaba movilizado profundamente por su fe. Israel estaba yendo a la toma de Jericó con una fe profunda, como nunca más lo vamos a ver después de la tierra prometida. Ya enseguida una equivocación ahí del pecado de Acán, que tomó algo que no tenía que tomar, pero el pueblo en general vivía una profunda fe, un avivamiento especial por Dios y por todo lo que tenían por delante. Ahora, tenemos que creerle a Dios, porque dice Jeremías 29:11, hermanos, que Él sabe, dice, la versión de Dios habla hoy, tú tienes Reina Valera o NBI, es lo mismo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Dice Jeremías 29:11, debemos creerle a Dios, porque Dios tiene un plan. Estas palabras las decía un político hace unos años atrás, yo tengo un plan, decía, ahora no está el político, pero Dios que es eterno, que no cambia, que es fiel, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para la iglesia. Él tiene un plan para tu matrimonio, ya por ahí estás pisando las bodas de plata, las bodas de oro, o como yo que apenas tengo 12 años de casado, Dios tiene un plan para cada familia. Dios tiene un plan para tus hijos y un plan especial que quiere cumplir y realizar. Dice que si caminamos con Dios, si le creemos a Dios, son planes, dice Jeremías, de bienestar. Él puede obrar, hermanos, aún en la enfermedad. Debemos creerle a Dios. Hace poco me tocó hablar de los primeros milagros de sanidad del Señor, cuando los amigos, cuando sanan al leproso y cuando bajan al paralítico por el techo, y estudiando un poco lo que es esto de los milagros del Señor, los milagros de sanidad de parte del Señor, aprendí que Dios va a actuar de la manera que lleve mayor gloria a su nombre y el mayor bien a todos, aunque a mí me toque pasar por un momento de dificultad como la enfermedad. Y no siempre la voluntad de Dios es lo que yo quiero. Tenemos que creerle a Dios. Él tiene un plan para su mayor gloria, para su mayor exposición y alabanza a Dios, para el mayor bien de todos. Y Él tiene un plan a través de la situación que estemos viviendo para nuestra vida. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer a su palabra. Tenemos que ganar esa confianza, confiar más en Dios, que esa confianza crece, nuestra confianza en Dios, hermanos, crece,
por las experiencias vividas con Él. Las experiencias que vivimos, sean tormentas, sean dificultades más o menos graves, cada uno de nosotros sabe lo que tiene que atravesar en su vida y en estos años lo que ha atravesado. Y con esto no podemos jugar a cada uno ni el grado ni de dificultad o de complicación de la tribulación o de la prueba que ha pasado, no podemos juzgar. Pero esto tiene que ganar en nosotros una confianza aún mayor, tiene que aumentar nuestra confianza en Dios. Son experiencias o vivencias con Dios. Eso va a aumentar nuestra confianza y nos van a llevar a creerle a Dios cada vez más. Pero si no tenemos esas vivencias en la mano de Dios, como vivió muchas veces Israel, que después Israel con el tiempo fue desechando y fue olvidando, no va a crecer nuestra confianza y no le vamos a creer mucho a Dios. Ahora, más conocimiento a través de las escrituras, de la vivencia, más confianza tenemos en Dios. Ahora, si yo tuviera que darle a una persona que cuide, por ejemplo, hoy por hoy que está mucho en la televisión, cuidarme una valija llena de dólares, ¿a quién se lo voy a dar? Aquel que me dé más confianza. ¿Y por qué yo tengo confianza, por ejemplo, en Mario o en Sonia? Porque los conozco hace mucho, porque hemos compartido tiempo, porque sé cómo piensa, porque sé cómo se mueve, sé cuáles son sus expectativas, sé en quién confían, que aman a Dios y que no van a tocar nada de esa valija. Pero no le puedo dar esa valija importante a un desconocido. ¿A dónde estás hoy, hermano, como hijo de Dios, depositando tu confianza? ¿En la economía del país? Que prácticamente nuestra economía es triste, es un chiste. ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? Tenemos que creerle a Dios que Él tiene el control de todas las cosas. Si hacemos un enfrentamiento y un desafío entre las experiencias vividas con Dios contra las vivencias personales, yo prefiero vivencias con Dios, hermanos, por eso va a traer bendición en mi vida, va a traer crecimiento en mi vida. Las vivencias personales van a traer consecuencias y no de las mejores. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás rodeando tu muro? ¿Creyéndole a Dios? ¿Viviendo esas experiencias con Dios? ¿O viviendo apenas alguna vivencia personal que va a traer consecuencias? Es para meditar, hay que creerle al Dios de proezas y a ese Dios imparable, como dice la canción. Punto 2, hay que obedecer y hacer, hay que creerle a Dios, pero hay que obedecer y hay que hacer. Primera Samuel 15:22, solo tengo anotado acá para hacer esto más ágil. Dice, más le agrada al Señor, dice, que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo, dice Samuel, y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carnero. Más le agrada al Señor que le obedezcan y no que se le ofrezcan sacrificios. Hermanos, lo dice la palabra de Dios. Lo decía este hombre importante en la historia, Samuel, profeta y juez de Israel. Mejor es obedecer que los sacrificios. Mejor es obedecerlo y prestarle atención que ofrecer sacrificios. Qué lindo cuando un hijo obedece y presta atención. Él trae satisfacción a nuestra vida de una manera maravillosa. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, cuando un hijo trae una satisfacción, una buena nota, cuando obedece, cuando hace las cosas bien, como decimos, eso nos trae alegría. Bueno, nosotros lo mismo. Dios es nuestro Padre. No importa la edad que tengas, no importa ya tienes 50, 80 o 20 años. Él es nuestro Padre y Él quiere alegrarse, quiere que le llenemos de felicidad su corazón. Él sigue siendo un Dios vivo y verdadero. Pero tenemos que obedecer, hermano, y tenemos que hacer. Tenemos que conocer las Escrituras. Ahora, ¿qué espera Dios de sus hijos? ¿Lo ha descubierto? ¿Lo ha descubierto en este tiempo como hijo de Dios? Uno de los pasajes más preferidos que yo puedo compartirles hoy es el de Deuteronomio 10:12. Algunas veces lo he compartido. Dice así, ¿qué es lo que Dios espera de sus hijos? Que temas a Dios, que andes en sus caminos, en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso espera Dios. No le importa cuánto tenemos en el banco, cuántos ministerios tenemos. Él quiere que lo hagamos de corazón.
Y acá hablamos de temor a Dios, que temas a Dios, dice el versículo, que temas a Dios. Este temor, este temas que aparece aquí, habla de reverencia. ¿Saben? Busqué la palabra reverencia en el diccionario y dice, es sentir y demostrar gran amor, tengo aquí anotado, respeto por virtud, dignidad, méritos o santidad. Temerle a Dios es reverenciar a Dios, y reverenciar a Dios es sentir y demostrar gran amor y respeto por virtud. ¿Me escuchan? Sí, sí. No, se me puso una pantalla de escuela acá. Ahí está, y los veo de vuelta. Muy bien. Repito, temer a Dios es reverenciarle a Dios. Es sentir y demostrar gran amor, respeto por virtud, dignidad, méritos o santidad. No es un miedo o un terror que hay que tenerle a Dios. Por supuesto que hay que temer a Dios porque tiene poder. Pero debemos, como a un padre, debemos demostrar gran amor, respeto por su dignidad, por su santidad, por su virtud y todo lo que Él es. Debemos obedecer y hacer su palabra, sus enseñanzas. ¿Dónde podemos obedecer y hacer? Bueno, obedecemos su palabra cuando la guardamos en el corazón, la aprendemos las enseñanzas de Dios cuando estamos en las reuniones, la aprendemos a través de los líderes de jóvenes, de escuela dominical, de adolescentes, las hermanas que se juntan a las reuniones de señoras, en los diferentes grupos y ámbitos que la iglesia abre y espacios que diferentes áreas podemos aprender a cómo obedecer a Dios, cómo hacer la palabra. Dice Santiago 1:22 que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, debemos ser hacedores, debemos materializar en hechos concretos la palabra de Dios, obedecer y hacer, por sobre todas las cosas. Por ejemplo, yo no tengo acá, para ser más concreto, tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso dice la Escritura. Ahora, ¿cómo nos amamos los unos a los otros? Bueno, pidiéndonos perdón, hermanos. Si hay heridas en la familia, en la iglesia, entre el grupo de jóvenes, tenemos que pedirnos perdón. Entre esposos, entre padres con hijos, entre líderes y miembros de la congregación, tiene que haber perdón. Tenemos que saber hablar las cosas en la congregación. Es lo más difícil, hermanos. Hablar de los problemas bajo control, dominio propio, a la luz de las escrituras. Ata el amor y la verdad a tu cuello, dice Proverbios. Cómo decimos las cosas. Hay que también saber escuchar. A veces a los líderes nos cuesta escuchar lo que nos quieren decir o lo que nos quieren corregir, porque nos equivocamos, somos imperfectos. Pero también hay que saber hablar las cosas con la Biblia sobre la mesa y buscar lo mejor para la congregación. Hechos concretos, saber hablar las cosas. Aprender a hablar las cosas, por supuesto. También hay que saber escuchar. Debemos corregirnos cuando sea necesario, hermano. Podemos equivocarnos. Somos seres que somos imperfectos, nos equivocamos, ofendemos muchas veces. Hasta hace poco hablé con un hermano que me pidió disculpas. Esto pasó de verdad. Después de un tiempo entendió que estaba equivocado, pero yo con amor, con paciencia, con oración, como manda la Escritura, me acerqué a hablar con él, no me dio lugar a perdón, a aclarar las cosas, hablé con los ancianos, y todo se aclaró. Después con el tiempo orando, teniendo la verdad y el amor al alcance de la mano, todo se aclaró, la iglesia no sufrió, y ha sido verdaderamente para crecer y madurar en muchas cosas. Ahora, hermanos, la tercera y último, primero hay que creer a Dios. José tiene que creer a Dios, después tenía que creerle a Dios. Segundo, el pueblo tenía de obedecer y hacer lo que Dios había mandado para la conquista. Para que ese muro de tu vida y mi vida caigan, debemos obedecer y hacer. Pero cuando hacemos estas dos cosas, obedecer, hacer y creer, Dios va a ir adelante nuestro. Va a ir allanando el camino, va a ir preparando, va a ir ejecutando el plan para tu vida y para mi vida. Acordémonos de José, ese jovencito, como dijimos anteriormente, que estaba solo en Egipto, que había sido traicionado por sus hermanos, odiado por sus hermanos,
que había sido vendido para alejarlo del hogar. Ahí estaba solo en Egipto, pero no tan solo. Jehová estaba con él y en todo lo que hacía, Jehová estaba con él. José obedecía, José temía a Dios, José conocía a Dios. Y cuando leemos la vida de José, como la vida de tantos grandes hombres de Dios, vemos que Dios estaba con él, que Dios lo acompañaba en todo lo que hacía, Dios los prosperaba y los ayudaba. Ahora, qué hermoso cuando nosotros tomamos para nosotros esta palabra de Dios y la hacemos, la aplicamos a nuestra vida. Señor, tengo un deseo, tengo un anhelo, espero una respuesta importante en mi vida, pero mientras tanto, Padre, quiero obedecerte, dame la fuerza para seguirte, para honrarte, para amarte como tú te mereces, pero quiero dejar esto para que tú derribes este muro que no me deja avanzar, y si no es tu voluntad, el Señor va a ser claro con nosotros, hermanos, pero primero debemos creer, obedecer, hacer para que Dios nos acompañe, así como a José. Estas dos actitudes nos van a garantizar que nuestra confianza aumente para con Dios. Le vamos a creer a Dios y Dios va a ir adelante como iba el arca delante del ejército de Dios. Eso garantizaba al ejército, le daba confianza que Dios estaba con ellos, que Dios garantizaba la victoria, que Dios le iba a dar a su pueblo en ese día. Ahora, el arca tiene que ir adelante, Dios tiene que ir adelante en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo, Andrés, podemos hacer que Dios vaya adelante, como iba con Israel en este tiempo, desde la toma de Jericó? Bueno, hermanos y hermanas, jóvenes y no tan jóvenes, Dios puede ir adelante en tu vida y en mi vida cuando lo hacemos parte de nuestros planes. Lo hacemos parte de nuestros planes. Todos tenemos planes, todos tenemos deseos, todos queremos alcanzar cosas para Dios. Pero tenemos que hacerlo a Dios parte de nuestra vida, parte de nuestros planes, y con nuestros planes debemos agradarlo, Él tiene que aprobar. Él quiere ser parte de nuestra vida, Él quiere ser parte de nuestros deseos. Muchos de nosotros deseamos muchas cosas. Deseamos salud, tener un bienestar económico, que mi hijo esté sano, que mi esposa se sane, que mi esposo se sane, que mi primo conozca a Cristo. Bueno, hagámoslo parte a Dios, dejémonos utilizar. El otro día fue un jardinero a casa, donde me estoy haciendo la casa, puso unas plantas, y yo lo veía, porque estaba yendo a casa a hacer unas cosas, lo veía preocupado, con cara de preocupado a este jardinero, agarrando el celular. Y le digo, papá, mirá, estás con el celular, ¿le pasará algo? Fui y le pregunté, ¿qué hace Eliseo? ¿Cómo te va, Eliseo? Bien, bien. ¿Todo bien? Le digo, porque hizo los pozos, pero nunca puso las plantas. No, mirá, me dice, me acabo de enterar que mi papá y mi hermano tuvieron un accidente en la ruta y volcaron. Y yo que estaba ahí, abrí los ojos como el do de oro. Eliseo, le digo, andá si querés, dejá lo que estás haciendo y andá. Andá y yo le digo, por favor, no te hagas problema, vení otro día, terminá y no hay ningún problema. Y me fui a seguir haciendo las cosas. Le comenté a papá lo que estaba pasando. Digo, papi, ahora antes que se vaya, vamos a orar con él. Digo, él por ahí no conocía a Dios. Pero en mi vida Dios tiene que estar adelante. No lo digo porque soy el ejemplo número uno. No. Porque uno tiene que luchar para que Dios esté adelante. En este caso, esta persona necesitaba tranquilizarse, necesitaba volver a su casa, es de San Pedro, y mi vida estaba Dios adelante, y yo quería compartir, oré por él, y se emocionó mucho. Tal vez Eliseo, cuando vuelva a escuchar el nombre de Dios, esté un poco más receptivo. Solamente oré por él para que viaje tranquilo, y por su hermano, y por su papá. Y verdaderamente agradeció. Pero yo le doy gloria a Dios, porque esta persona seguramente cuando vuelva a escuchar de Dios va a estar un poco más receptiva. Dios, adelante, en tu vida diaria, en mi vida diaria, en tus planes, en tus deseos, en nuestras acciones. Ahora, amada iglesia, ya terminé. Debemos creerle a Dios, debemos obedecer y hacer para que Dios esté adelante. Ahora, si hay algún amigo entre nosotros que todavía no ha invitado a Jesús en su corazón, tal vez, amigo, has construido murallas en tu vida.
Esas murallas te hacen sentir fuerte, como Jericó se sentía fuerte, se sentía invencible. Entonces esas murallas te hacen sentir que sos intocable, que no te va a pasar nada. Te hace pensar que no necesitas de Dios, que nada te puede derribar. Que se sentís que sos importante en tu familia, en tu ámbito laboral, en tu barrio o en tu club. No sé en qué círculos te moves, en tu ciudad. Tal vez te creemos que somos importantes para alguien o para muchas personas. Sentís que esas murallas te dan éxito, que te dan salud, que te dan todo. Pero ¿saben qué? Que sin Dios, querido amigo, no somos nada. Te comento esto para seguir reflexionando seriamente en lo que Dios requiere y quiere de vos en este momento. Dios quiere que lo aceptes en su corazón, que aceptes la obra redentora de Cristo en Jesús, que lo aceptes como único y suficiente Salvador. Porque hay un peligro, amigo o amiga, hay un peligro inminente para todos nosotros. Para los que tenemos nuestra confianza depositada en Dios, sabemos que si nos llega a pasar algo, si tenemos que cerrar los ojos, nos vamos al cielo, porque tenemos la eternidad asegurada en Cristo. Pero amigo, si llega a ocurrir algo en tu vida y tienes que morir, ¿cuál es tu destino eterno? ¿El cielo o el infierno? Te cuento esto para que lo tengas en cuenta nada más. En lo que va del año, en mi iglesia, en mi congregación, 12 familias perdieron un ser querido. 12 familias de la iglesia. Esta iglesia no es tan grande. 12 son 12 personas que murieron. 6 de las cuales, 6 de 12, 6 eran muy importantes en nuestra congregación. Muy importante en nuestra congregación, hermanos que estaban siempre en las actividades, preocupados, sirviendo de una forma u otra. El Señor los llamó a su presencia y partieron. Y otros 6 hermanos, otras 6 hermanos perdieron familiares muy queridos para ellos. Así que la iglesia está pasando por un momento, necesitamos el consuelo de Dios. Pero amigo, ¿qué te quiero decir con esto? En que somos frágiles, en que hoy estamos y mañana está. El mundo dice que tenemos que resistir, que vamos a salir adelante del COVID, pero todos los días mueren 300, 400, 500 personas. Somos frágiles. ¿Sabes qué? Hay un texto del Señor Jesús en Juan 17 que dice, y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. No lo digo yo, no lo dice Mario, ni Rolando, ni Jorge. No lo dice Rubén. Lo dice Jesús. Esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, dice Jesús. No, ni siquiera habla de líderes, habla de que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Amigo, la vida eterna es conocer a Dios. Es invitarlo a tu vida, pedirle perdón por tus pecados, por darle la espalda tantos años, e invitarlo a ser parte de tu vida diaria para que vaya adelante, para que allane tu camino y te guíe. Para que cuando vengan las tormentas y las dificultades estemos fortalecidos y podamos, tomados de la mano de Dios, amigos y hermanos, derribar las murallas y cumplir los anhelos y deseos para la iglesia, para nuestra familia y para nuestra vida. Así que recordemos, debemos creerle a Dios. No debemos nunca dejar de creerle a Dios. Debemos obedecer y hacer su palabra para que esto garantice su presencia, su compañía, para que Él vaya adelante. Que el Señor los bendiga y es una bendición para mí poder disfrutar de la palabra de Dios junto a usted y que esto, que lo digo con mucha responsabilidad, que compartimos hoy, sea una realidad en mi vida y en tu vida y en tu hogar. Que el Señor los bendiga y que podamos juntos cumplir la voluntad de Dios. Amén.